Nuestros cuerpos son máquinas que necesitan energía para funcionar bien. Sin embargo, al igual que muchas otras máquinas, nuestros cuerpos al quemar energía utilizan oxígeno y también generan subproductos del oxígeno, así como los autos generan smog. Es entonces cuando el estrés oxidativo comienza a ocurrir. El estrés oxidativo ocurre de forma similar a cuando el metal en las máquinas se oxida con el tiempo. El estrés oxidativo es la diferencia entre la cantidad de radicales libres que produce tu cuerpo y la capacidad de tu cuerpo para desintoxicarse de estos radicales libres. Los radicales libres son subproductos moleculares nocivos que se forman en nuestro cuerpo a medida que las mitocondrias en nuestras células generan energía para nuestro cuerpo. Son moléculas que carecen de electrones y buscan robar esos electrones de otras moléculas para estabilizarse. Con el tiempo, esto daña nuestras células. Cuando los radicales libres causan más daño del que la célula puede soportar, la célula muere, lo que resulta en el envejecimiento. El estrés oxidativo se ha relacionado con enfermedades como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y muchas otras. Bruce Ames, un conocido científico en el campo de los antioxidantes, estima que cada célula en el cuerpo humano es golpeada unas 10.000 veces por día por un radical libre. Si multiplicamos esto por los trillones de células en el cuerpo, la magnitud de esta actividad nociva es tremenda. Los antioxidantes son moléculas que pueden ayudar a reducir los efectos nocivos de los radicales libres. Si bien esto suena genial, nuestro cuerpo necesita mucha más ayuda para reducir el estrés oxidativo de lo que podemos obtener de nuestras porciones diarias de frutas y verduras, especialmente a medida que envejecemos. Genome X es un suplemento revolucionario que mejora la capacidad natural del cuerpo para combatir el estrés oxidativo. Genome X ha demostrado que regula mejor los genes de defensa de nuestras células, incluso que los antioxidantes u otros activadores NRF2. Genome X es un poderoso suplemento para la defensa celular diseñado para combatir los daños de los radicales libres y el envejecimiento a través de influenciar la óptima expresión de los genes y el cambio epigenético. Genome X. No estamos muy bien, ¿verdad? Pero estamos dormidos. ¿Qué les parece? Sí. Vamos a hacer de cuenta. A ver, ¿no están grabando? No, mira, sí lo están grabando, no lo grabes. Vamos a hacer de cuenta que no les dije nada. Siempre les digo lo mismo. Y cuando yo les pregunto, ¿cómo estamos? A las 3 me contestan, ¿cómo están? Eso es para apantallar a los que vienen de fuera, precisamente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Así que, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? 1, 2, 3. ¡Bien! ¿Cómo viste, Nacho? Muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un privilegio y un honor tenerlos. Estamos ante una oportunidad de salud, de ciencia médica. Y para eso, pues obviamente nosotros traemos a los dos doctores más importantes de la mesa médica de Actives. Así que sin más y ya no darle vuelta, quiero presentarles al presidente del Consejo Médico. Él es precisamente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Viene desde allá única y exclusivamente a compartir con ustedes esta oportunidad de salud. Así que démosle una fuerte bienvenida a mi estimado doctor Ignacio Aguilar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en esta bella ciudad de Chihuahua, invitado por mis buenos amigos, el ingeniero Fernando Almanza, el señor José Acosta, mi buen amigo el doctor Juan Eberto Silveira, que lo conocen aquí todos ustedes, y venimos para hablar un poco acerca de esta gran empresa que es Actives, de la que me encuentro yo muy orgulloso por formar parte de su equipo de fundadores,
y a la vez muy honrado también porque el Consejo de Directores me ha distinguido designándome para dirigir la mesa médica de Activ, y eso es una gran responsabilidad que tenemos que cumplir a carta cabal. Y bueno, hay 5 razones fundamentales por las cuales yo me involucré en este extraordinario proyecto que se las quiero comentar a ustedes. Primero, es que Activ es una empresa que se encuentra comprometida con la comunidad internacional para evolucionar de manera permanente en el campo de la epigenética. ¿Y qué es epigenética? No es otra cosa más que el estudio de los cambios que se pueden hacer en la expresión de los genes sin alterar la estructura de los mismos, es decir, sin afectar la cadena del ADN. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de la nutrigenómica, que es la ciencia que se encarga del estudio de la interacción que tienen los alimentos con el genoma. Me di a entender porque es importante, esos 2 conceptos los van a estar ustedes escuchando de manera muy frecuente. Y lo van a hacer en esta gran empresa a través de la elaboración de suplementos nutricionales que van dirigidos a mejorar las condiciones de salud de todas las personas que los consuman. Por otra parte, también pude constatar que la dirección del corporativo estaba en manos de personas muy valiosas, serias, con una historia de éxito en los trabajos en los que se han desempeñado y con una gran experiencia en esta industria. Eso da mucha confianza, además de que son personas muy comprometidas en sus comunidades en la búsqueda del bienestar social colectivo. Y como tercera razón, para mí como médico la más importante, es saber que tienen un soporte científico de una institución que se llama Pathwise Bioscience, que conjunta los esfuerzos de una gran cantidad de médicos de reconocido prestigio internacional que han dedicado prácticamente más de 3 décadas de su vida a la investigación en el campo de la epigenética, y dirigidos nada más y nada menos que por el doctor Joseph McCord, que es un extraordinario hombre de ciencia que está al centro. Y a sus lados están el doctor Biffen Gao, que actualmente es el que dirige el Departamento de Genética de la Universidad de Colorado, y el doctor Mike Lu, que es colaborador de él, y que ambos estuvieron muy activos en la realización del proyecto del genoma humano que recientemente terminó hace un par de años. Detrás de ellos, el doctor Brooks Hyverstone, que es probablemente una de las personas que más conocen en el campo de la nutrigenómica, y del otro lado el doctor Swapan Bose, que es un extraordinario farmacobiólogo. Esto para mí me dio una gran confianza y es por eso que me animé a involucrarme, porque como médico que soy, no nos enseñaron a confiar en las medicinas alternativas, y ahora que estoy adentrándome en el campo de la herbolaria o de otro tipo de medicinas como la holística o la integral, me doy cuenta que ahí hay una gran veta de oro que hay que descubrir para tratar mejor a las enfermedades que afectan al ser humano. Enseguida también me dio muchísimo gusto el hecho de que hayan decidido iniciar operaciones en nuestro país y que hayan contratado a una empresa jalisciense como es Biofarma, que es uno de los 2 laboratorios de mayor prestigio a nivel latinoamericano. Eso le da mucha confianza también a la elaboración de los productos. Y finalmente, haber conocido de primera mano, es decir, de los formuladores, en qué consistía el suplemento nutricional, es decir, el Genomex, no se alcanza a ver cómo actúa y cuáles son los resultados que se obtienen con el mismo. Entonces esas fueron las 5 razones que me dieron la confianza de involucrarme en este proyecto, y es por eso que estoy aquí platicando con ustedes sobre el tema. Y miren, estos personajes que están acá con cara de pocos amigos son los radicales libres que fueron identificados en la década de los 50 del siglo pasado y ampliamente estudiados hasta entonces. Hoy en día todavía hay muchos científicos alrededor del mundo que están poniendo todo su empeño en tratar de saber más acerca de ellos, y son los protagonistas esenciales de la plática que vamos a tener hoy, que es estrés oxidativo celular.
Voy a tratar de ser muy sencillo en la expresión de mis conceptos para que les quede perfectamente bien grabado y lo entiendan a la perfección, porque lo van a necesitar aquellos que quieran consumir el suplemento o aquellos que quieran recomendarlo. Entonces vamos a ver de qué se trata, cuál es su origen, qué consecuencias tiene en nuestra salud y cuáles son las alternativas de manejo que tenemos actualmente al alcance de nuestra mano. Y voy a iniciar echando un vistazo a este gran personaje, que es el personaje central, el doctor Joe McCord, que dirige este equipo de científicos, que es un extraordinario hombre de ciencia, es doctor en bioquímica, graduado de la Universidad de Duke en California, y que actualmente es considerado por muchos como el padre de los radicales libres. Y a finales de los años 60, concretamente en 1969, descubrió una de las enzimas antioxidantes más importantes que produce nuestro organismo, que es la superóxido dismutasa. Y a lo largo de su carrera profesional, pues ha sido multigalardonado por sus aportaciones a la ciencia y 4 veces nominado para recibir el Premio Nobel de Medicina. Eso le da pues un estatus extraordinario como director de la institución Pathways Bioscience, que es la que soporta científicamente a Actives, y eso da muchísima confianza. Y bueno, ¿qué son los radicales libres? ¿En qué consisten los radicales libres? Verán, todos nosotros para sobrevivir tenemos que hacer 2 cosas importantes: alimentarnos y respirar. Con cualquiera de esas 2 cosas que no hagamos, dejamos de existir, ¿de acuerdo? Todos los alimentos que nosotros ingerimos van al tracto digestivo y allí son los nutrientes esenciales absorbidos para llevarlos al interior de las células en un apartado especial que se llama mitocondria. Allí en la mitocondria estos nutrientes son metabolizados por oxígeno. El oxígeno es prácticamente el combustible que va a metabolizarlos para obtener la energía necesaria para que todas nuestras células funcionen de manera adecuada. ¿Bien? Bueno, esos átomos de oxígeno, una vez que cumplen con su cometido, pierden un electrón en su última órbita y se convierten en unas sustancias altamente inestables y reactivas, llamadas radicales libres o superóxidos. Entonces, los radicales libres son los átomos de oxígeno que intervienen en la metabolización de los alimentos y que pierden un electrón y se hacen inestables y reactivos. Al salir de la mitocondria, buscan a ver qué estructura molecular se encuentran a su paso para robar ese electrón que les hace falta y estabilizarse. Y entonces estas estructuras afectadas se llaman sustancias reactivas al oxígeno, que hacen lo mismo con una y con otra, constituyendo lo que conocemos con el nombre de reacción oxidativa en cadena, que termina por afectar la estructura molecular de las células, estableciendo el estrés oxidativo celular. ¿No hay duda con esto hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Cuál es el origen de la problemática realmente? ¿Por qué se presenta ese estrés oxidativo? Bien, consiste en un desbalance simple y sencillamente entre la producción de las enzimas antioxidantes que baja y el cúmulo de radicales libres que se acumulan porque no hay esas sustancias antioxidantes que los vayan a neutralizar. Y todo ello es el resultante de una disminución en una proteína llamada NRF2, que también empieza a escasear, y es por eso que estas enzimas antioxidantes no están produciéndose de manera adecuada. ¿Y qué es el NRF2? Bien, el NRF2 es una proteína, es un factor de transcripción, es un regulador maestro que se encarga de ir al núcleo de nuestras células, en donde tenemos todos nosotros cerca de 125,000 genes, y unos 2 o 3,000 genes de estos se llaman genes de supervivencia, que son los encargados de brindar la respuesta antiinflamatoria y antioxidante, es la que nos protege. Y es precisamente esta proteína, este regulador maestro, el que va al núcleo de las células con el fin de regular la expresión de los genes para que estos brinden una mejor respuesta antiinflamatoria y antioxidante que nos permita estar en mejores condiciones de salud.
Eso es el NRF2, es un factor de transcripción que va y le ordena a los genes cómo expresarse para que nosotros nos mantengamos sanos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el NRF2? Bueno, pues entonces nuestro suplemento nutricional, el GNF2, está diseñado específicamente para activar al NRF2 y este cumpla con su cometido en el núcleo de nuestras células. Para más o menos entender la dimensión del problema. Miren, un adulto promedio tiene alrededor de 100 trillones de células en su organismo. Y en esos 100 trillones de células se llevan aproximadamente unos 500 cuatrillones de reacciones bioquímicas por segundo, lo que genera la producción de cerca de 300 billones de radicales libres por día. Es una cantidad tremenda, son todos los radicales libres. Y nosotros, los seres humanos, estamos formados de una maquinaria perfecta para hacer frente a esta cantidad extraordinaria de radicales libres, pero algo sucede a partir de cierta edad que empezamos a escasear en la producción de estas enzimas antioxidantes y es por eso que los radicales libres se echan presa de nosotros. Para abatir esta cantidad de radicales libres, ni siquiera tomándonos una troca de vitamina E, otra de vitamina C, 350 botellas de vino tinto, no logramos ni siquiera abatir el 5% de estos radicales. No hay ningún producto antioxidante en el mercado capaz de neutralizar esta gran cantidad de radicales libres, pero nuestro organismo es capaz de hacerlo con la producción de nuestras propias enzimas antioxidantes. Lo importante es que esté activado perfectamente bien. Miren, en la década de los 70 este grupo de científicos hicieron una apreciación muy importante. Vieron que las personas mayores de 20 años empezaban a reducir en la producción de estas enzimas antioxidantes y fue cuando apreciaron también que los radicales libres se acumulaban y provocaban este daño estructural en la célula. Y no fue sino hasta una década después que detectaron la presencia de esta proteína, que era la que se encargaba precisamente de ir a acicatear a los genes de supervivencia para que dieran una respuesta adecuada. Y dando marcha atrás, vieron que antes de los 20 años de edad, esta proteína se encontraba en muy buenas cantidades y estaba trabajando activamente. Y también a partir de los 20 años empezaba a escasear en su producción y la poca que se producía se atrapaba en otra proteína intracelular que se llama KIP1. Y todavía a partir de aquí les tomó 20 años a estos científicos el poder hacer una formulación de un suplemento natural capaz de activar a esta proteína NRF2 para que fuera a cumplir con sus funciones, y lo hicieron de manera exitosa. En el 2004 este grupo de científicos formuló su primer suplemento nutricional capaz de ir a hacer que se produjera más de esta proteína NRF2 y la que se encontraba atrapada que se liberara para que fuera a cumplir con sus funciones. Y 10 años después, recientemente en el 2017, terminaron con la investigación de una serie de productos denominados PB, y nuestra empresa VIPS seleccionó el PB 123 y le dio un nombre comercial de GenomX. Eso es en lo que estamos ahorita, y les puedo yo confirmar a ustedes que es el activador del NRF2 más potente que existe actualmente en el mercado, y yo estoy seguro que este va a ser un parteaguas en el campo de la medicina preventiva, que va a permitir que todas aquellas personas mayores de 20 años que lo tomen van a ser longevos, van a vivir por lo menos unos 120 o 130 años y no van a ser presa de las enfermedades consecuencia del estrés oxidativo celular. Bien, echemos un vistazo a una célula sana, a una célula joven, como no existe ninguna alteración en su estructura, comparado con esta otra célula totalmente distorsionada porque su estructura está deshecha por el estrés oxidativo. Y al interior de estas células podemos apreciar perfectamente bien, en el caso de la célula joven, cómo la mitocondria, ese apartado en donde se lleva a cabo la metabolización de los alimentos, se encuentra íntegra, funcionando perfectamente bien. Aquí cada molécula de glucosa que se metaboliza
produce cerca de 36 moléculas de ATP, que es el adenosindifosfato, que es la energía que nos mueve, la energía que hace que todas nuestras células estén funcionando de manera adecuada. Y hay una escasa acumulación de radicales libres, comparado con esta otra mitocondria perteneciente a esta célula afectada por el estrés oxidativo. Vemos cómo cada molécula de glucosa no es capaz de producir más allá de 3 a 5 moléculas de ATP, o sea, está produciéndose cerca de un 90% menos de energía en estas células afectadas por el estrés oxidativo. Y hay una gran acumulación de radicales libres, que es lo que está haciendo este círculo vicioso. De tal manera que todas las células que se están reparando de manera constante, pues lo están haciendo en un ambiente oxidado, prácticamente heredan esta problemática. Esto es lo que sucede al interior de una mitocondria. Miren, entra la comida, entra el oxígeno, aquí es donde verdaderamente se lleva a cabo la respiración celular. Aquí es donde llega el oxígeno, se aprovecha y se tira el agua sobrante y el dióxido de carbono, y después es llevado hacia los pulmones para ser expelido. Y ahí otra vez ingresa oxígeno, se transporta por la hemoglobina hacia la mitocondria, se lleva a cabo la respiración celular. Pero los nutrientes que se van aquí a metabolizar producen la energía. Y los átomos de oxígeno que intervinieron en esa metabolización de los nutrientes, como ya les comenté, se convierten en superóxidos o radicales libres que salen de la mitocondria y empiezan a afectar a otras estructuras a las que se les denomina sustancias reactivas al oxígeno. Bien, a partir de este momento, en el organismo empieza a gestarse un proceso inflamatorio y fibrótico discreto pero persistente, que al cabo de 2 o 3 décadas se manifiesta de manera evidente con la presencia de enfermedades. Y hay un fenómeno que se incrementa que se llama apoptosis, que no es otra cosa más que la autoprogramación de las células para destruirse cuando se encuentran enfermas o afectadas por cualquier problemática. La apoptosis es un fenómeno que es bueno, por ejemplo, cuando somos embriones, nuestros dedos están pegados por una membrana, y gracias a la apoptosis esa membrana se disuelve y ya podemos nosotros abrir las manos con los dedos separados. Ese fenómeno. Estos radicales libres no son tan malos cuando están limitados en su producción, porque son extremadamente necesarios en el proceso de la división celular. Pero cuando ya se acumulan de manera extraordinaria, entonces sí ocasionan daños que pueden llegar a ser irreversibles, ¿de acuerdo? Cuando algunos radicales libres, como los radicales oxidrilo, atacan al DNA y provocan mutaciones en los genes, pues estamos ante el riesgo de presenciar un cáncer. O bien hay otros, como los peróxidos de hidrógeno, que tienen un apetito especial por las lipoproteínas y por las grasas, y entonces las oxidan y disminuyen una proteína que se llama paroxonasa 1, que es el componente esencial de lo que se llamaba colesterol bueno, que nos protege contra la arteriosclerosis. Y les digo esto porque no hay colesterol malo, es un concepto que ya se debe de abandonar. El colesterol es bueno, y ahorita les voy a explicar por qué, pero va a ser motivo de otra plática. Y estos peróxidos de hidrógeno los podemos ver registrados en barras o gráficas que se llaman T-bars, que no es otra cosa más que las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. Eso nos va a dar una idea de cuán adentrado está en nosotros el problema del estrés oxidativo, ¿de acuerdo? Pero hay otras fuentes externas de radicales libres que nos atacan desde el exterior. Las que vimos anteriormente, esta es la producción de radicales libres interna, y la externa proviene de la contaminación ambiental por el humo de los automóviles. Los automóviles más o menos funcionan de la misma manera que el cuerpo humano, de manera así, para explicarles, consumen gasolina y el oxígeno es el combustible de la gasolina, ¿de acuerdo? Pero tienen un convertidor que actúa como mitocondria para eliminar los radicales libres y pues más o menos contrarrestar unos pocos de ellos para que no se vean afectados. Si no, esos autos
en el curso de 2 o 3 meses ya estarían totalmente oxidados. Igualmente, la contaminación de las aguas es una fuente alterna muy fuerte para la producción de radicales libres. El humo de las fábricas y en algunas zonas el uso de los herbicidas en los campos de cultivo, que entre paréntesis tienen una mayor incidencia de cáncer, como la zona de Ciudad Obregón, por ejemplo. Y lo más importante de los factores nocivos que vienen del exterior son los rayos ultravioleta provenientes de la luz solar. Estas son unas fuentes ambientales, pues, de radicales libres que también nos afectan en gran manera. Pero hay otras fuentes de radicales libres que nosotros ocasionamos con el hábito del tabaquismo, el consumo excesivo de drogas, el alcoholismo, y hay la presencia de estados alterados mentales que provocan estrés, que también generan una gran cantidad de radicales libres. Y hay unos enemigos que son muy buenos y muy bonitos, pero que nos atacan de igual manera y se confabulan con los radicales libres para afectarnos de manera extraordinaria. Son los carbohidratos, tanto en su forma de fructosa como en su forma de azúcares ya manejados, como la sacarosa y el gluten. Ya vamos a ver en un par de los padecimientos que tienen relación, que junto con el estrés oxidativo nos provocan un daño extraordinario. Los carbohidratos en exceso provocan un fenómeno inflamatorio en todo nuestro organismo, pero que particularmente ataca el área del cerebro, igual que el gluten. No se notan y además son muy buenos. Entonces tienen un poder adictivo extraordinario. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del estrés oxidativo celular? Bien, todo mundo que se dedica a estudiar a los radicales libres y a las sustancias antioxidantes están de acuerdo que el envejecimiento prematuro es una de las principales consecuencias inmediatas del estrés oxidativo, que actúa también como detonante para que aparezcan más de 200 enfermedades de las que afectan al ser humano, entre ellas las crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, otras enfermedades degenerativas cerebrales como el Alzheimer, la artritis reumatoidea y el cáncer, entre otros. Por cuestiones de tiempo solamente nos vamos a dedicar a ver cuál es el mecanismo por el cual el estrés oxidativo afecta a estas estructuras y cómo en el suplemento que estamos presentando, que es el Genomex, actúa para coadyuvar en el alivio de la problemática. Bien, ¿qué recomendaciones generales puedo yo hacerles para evitar el daño de la estructura celular? Bueno, pues primero, hacer un poco de ejercicio aeróbico, por lo menos 20 a 30 minutos todos los días. Eso es importantísimo. Después, cambiar los hábitos dietéticos. Hay que comer una dieta muy parecida a la mediterránea, en donde predominen las grasas, pero las grasas saludables, aquellas que están relacionadas con los omegas 3 sobre todo. Dormir por lo menos 6 a 8 horas de un sueño reparador es necesarísimo. Y luego después evitar o disminuir los hábitos nocivos como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo excesivo de medicamentos, el estrés y sobre todo evitar la ingesta de carbohidratos, disminuirla al máximo, casi ni siquiera un 10% de carbohidratos en su dieta cotidiana, y el gluten también eliminarlo. Todos los productos que ustedes encuentran en el mercado, yo no quiero saber cuál, ¿no? Todos contienen azúcar y gluten. ¿De dónde viene el gluten? Bueno, pues el gluten es una proteína que se encuentra en los granos como el trigo, la cebada, el centeno y en muchos otros compuestos más, y son muy utilizados en el pan. Por eso se llama que cuando te dicen que estás aglutinado es porque estás pegado, ¿no? Entonces, si ustedes ven la masa de las pizzas, cuando las están haciendo cómo está pegada, es gracias al gluten, gracias a esta proteína, y es altamente antihigiénica. Es un problema que
se aprecia más o menos en un 30% de la población con manifestaciones importantes de alteraciones gastrointestinales que provocan síndromes de mala absorción. Y bueno, el azúcar pues no tiene otro ejemplo nocivo más importante que la diabetes mellitus, pero el azúcar es letal. ¿Qué recomendación especial hay? Aparte de estas que ya di como generales, pues tomar suplementos alimenticios que vayan a activar el NRF2, que nos va a ayudar. ¿Y cuál es el activador del NRF2 más potente que existe ahorita en el mercado natural, hecho de herbolaria? Pues es el Genomex, que se compone de extracto de hojas de romero, extracto de polvo de raíz de jengibre y de luteolina extraída de la Sophora japonica. Todos estos componentes por sí solos tienen propiedades medicinales muy importantes y conocidos desde hace más de 2000 años y manejados en la medicina ayurvédica, pero por sí solos ninguno de ellos es capaz de activar al NRF2. Se requiere de la formulación precisa y patentada de este grupo de científicos para que hagan sinergia con microdosis y logren el cometido de ir a activar al NRF2. Voy a ver más o menos algunas de las características principales que tienen de manera individual estos componentes, y si hay aquí alguno de las personas que se dedican a la medicina alternativa me darán la razón. Tienen los tres un componente similar, que son potentes antioxidantes y antiinflamatorios. Ese es el común denominador de los tres, pero particularmente el romero es un ansiolítico extraordinario, es un analgésico muy eficaz, mejora el estado de ánimo y reduce el tejido adiposo a través de la metabolización de los ácidos grasos, o sea, ayuda para reducir de peso también. Y es un extraordinario detoxificante hepático. Por su parte, el jengibre, aparte de tener los poderes antioxidantes y antiinflamatorios, es un extraordinario antihipertensivo, antirreumático, antidiabetógeno y reduce el estrés. Y la luteolina, ese es un componente extraordinario que tiene las dos propiedades de ser antioxidante y antiinflamatorio, pero es un eficaz inmunomodulador. Es un anticancerígeno por excelencia y un regenerador mitocondrial. Esto es para mí la más importante de sus acciones de forma individual, pues la luteolina, pero que en el compuesto que estamos nosotros recomendando, que es el Genomex, pues es el objetivo el activar el NRF2. ¿Y cómo es que funcionan los activadores del NRF2? Miren, en la primera formulación que se realizó en el 2004 solamente se conocía una vía de acción y era la que llegaba a tocar a la puerta del suplemento, era transportado por una enzima que se llama quinasa, lo lleva a la proteína tipo 1 donde estaba atrapado el NRF2, lo libera y lo manda al núcleo a cumplir con su cometido. Esta era la única vía que se conocía. Pero con el avance de la tecnología y en el año del 2017, el año pasado, se hicieron las formulaciones de los compuestos PB y en ellos seleccionamos el PB123 para que se comercializara en nuestra empresa Actips. Pero aquí se conocen al menos 5 vías de acción de este suplemento. Primero, va a la proteína tipo 1 a liberar al NRF2, después coadyuva para que haya una buena fosforilación del NRF2 y luego su translocación al núcleo para ir a activar y poner a tono a cerca de 2.000 o 3.000 genes llamados de supervivencia para regular su expresión. Eso es lo más importante. Pero en este paso, en el cuarto paso, inhiben la ruta de apagado, que es lo que le permite a este compuesto actuar al NRF2 un poco más de tiempo al interior de la célula para brindar mejores resultados. Y finalmente degradan a la proteína tipo 1 para que no lo siga atrapando. Esos son los mecanismos que se conocen hasta hoy de este tipo de activadores del NRF2 de última generación y creados con la tecnología NRF 2.0, que es exclusiva de Pathwise Bioscience
y que está al servicio de Actips. Eso es lo más importante. NRF2, miren, en las membranas celulares hay una proteína que se llama XC que actúa como puerta revolvente, que permite, gracias a la acción de los activadores del NRF2, que funciona adecuadamente para que ingrese la cisteína bioactiva, se produzca la glutatión sintetasa y se expele el glutamato final de este metabolismo, logrando que se eleven los niveles de glutatión hasta 4 veces más o menos. Y eso le confiere un fortalecimiento a nuestro sistema inmunológico extraordinario. De hecho, el glutatión es una de las enzimas antioxidantes más importantes y más poderosas que actúan favoreciendo nuestro sistema inmunológico. Entonces, comprendemos que el Genomex, como ya les he mencionado en 2 o 3 ocasiones, es el activador natural en el mercado más efectivo del NRF2. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, miren, estas son gráficas de los científicos creadores de los suplementos. Vean aquí el primer suplemento que se hizo en el 2004, en la gráfica, cuál es la relación que guarda con toda la línea PB, y esta que es el PB123, que es el Genomex, cómo es de 8 a 10 veces más efectivo. Y fíjense también cómo cuando se creó la primera formulación casi no había literatura médica seria al respecto, y ahora pues ya hay cerca de 9,000 artículos referentes al tema, y eso le confiere pues un soporte científico bastante importante. ¿Y cómo actúan las enzimas antioxidantes? Las enzimas antioxidantes no son más que estructuras moleculares cargadas de electrones, dispuestas a cederlos a esos radicales libres que les hace falta a su electrón para estabilizarse. Y las 3 enzimas más importantes que existen en nuestro organismo, o que produce nuestro propio organismo y no se venden en farmacia, son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, que es el glutatión. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dar un resumen en donde estamos de acuerdo pues en que el envejecimiento prematuro y el desencadenamiento de casi todas las patologías que atacan al ser humano o que se presentan en el ser humano tienen un común denominador, que es el estrés oxidativo celular. Y bueno, también estamos de acuerdo en que el Genomex, por ser el activador del NRF2 más potente, pues tiene una acción extraordinaria para coadyuvar en la disminución de ese estrés oxidativo, contribuyendo a la reparación en el daño estructural que sufren las células a consecuencia del mismo, ayudando a limitar y a revertir el proceso inflamatorio y fibrótico, condicionando mejores estados de salud. Eso es, en resumen, lo que hace el Genomex. Y vamos a revisar de estas 6 patologías cuál es la relación que tiene el estrés oxidativo y cómo es que el Genomex coadyuva para mejorar la situación. Miren, este es el envejecimiento prematuro, es una cara muy característica, ¿no? Muy joven y acá ya vieja. Aquí afectan ambas fuentes de radicales libres, tanto la interna como la externa, y ocasionan un daño severo en la estructura de todas nuestras células, condicionada por una acumulación de proteínas oxidadas no degradadas, que es lo que las afecta y lo que ocasiona una falla en el funcionamiento de todos nuestros órganos en general, provocando el envejecimiento y la muerte prematura. Y el Genomex, pues lo que hace pues es corregir la producción extraordinaria de radicales libres, neutralizándolos. Y vemos aquí cómo en este proceso del envejecimiento prematuro, de los factores externos, el más importante son los rayos ultravioleta provenientes de la luz solar, que son los que se encargan de producir el fenómeno de dermatoheliosis, sobre todo en las zonas más expuestas al rayos solares, las manchas esas que vemos en nuestros organismos de color café intenso a veces, que provocan
incluso prurito, cuando ya está muy degradado el tejido. Y bueno, la deshidratación y el arrugamiento de la piel como consecuencia de los rayos ultravioleta. Eso es lo que sucede en el caso del envejecimiento prematuro. El caso de la arteriosclerosis es muy particular porque se debe precisamente a la peroxidación de estas lipoproteínas de baja densidad que algunos los consideraban como el colesterol malo, pero es el colesterol más bueno que hay. Les voy a explicar por qué. Nuestro cerebro está hecho en un 80% de grasa y se alimenta de colesterol. Y el vehículo para que llegue este colesterol al cerebro son nada más y nada menos que estas lipoproteínas de baja densidad. Eso es lo que debemos ya quitar de nuestra mente, que el colesterol es malo. Todo el colesterol que ustedes ven reflejado en los análisis que se hacen está producido por su hígado, así es de que es bueno, ¿de acuerdo? No es del que nos comemos. Pero bueno, después vamos a conversar un poquito sobre la alimentación. Esa peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad empiezan a generar, como ya comentamos, un crecimiento de la capa interna de las arterias. Se llama hiperplasia de la capa interna, que va ocluyendo poco a poco la luz de los vasos. Y eso es lo que se hace que la presión se incremente, porque es más difícil para el paso de la sangre por estas áreas. Y estas lipoproteínas de baja densidad que son oxidadas son tragadas por otros corpúsculos que se llaman macrófagos y luego se acumulan en un grupo de células llamadas células esponjosas que a la postre se convierten en los trombos, en los coágulos, y que una vez que rompen la parte interna de las arterias se estacionan provocando un problema de falta de riego sanguíneo. Y dependiendo del órgano que afecten, son la sintomatología que se van a tener, el infarto al miocardio o un infarto cerebral. Pero también estos trombos pueden migrar hacia otros sitios, son las famosas embolias, que también provocan problemas importantes. Y bueno, el resultante de esta arteriosclerosis es la hipertensión arterial con todas sus consecuencias sistémicas, la cardiopatía hipertensiva y toda la problemática vascular que se origina en prácticamente todo nuestro organismo. ¿Y cómo es que pasa? Bueno, pues miren, hay una disminución de la capacidad antioxidante del organismo, eso ya lo sabemos, pues es la base del cúmulo extraordinario de radicales libres, ¿no? Hay un aumento en la peroxidación de lípidos, que es lo que les comentaba. Los peróxidos de hidrógeno van y oxidan a estas lipoproteínas. Eso se llama peroxidación lipídica. Hay una disminución de la paroxenasa 1, que es la que les comenté yo, que es la proteína que nos protege contra este fenómeno de la arteriosclerosis y que es el componente esencial de lo que también malamente es llamado como el colesterol bueno, que son las LHL, pero bueno, todo el colesterol es bueno. Y bueno, se incrementa el riesgo de la formación de trombos porque ya vimos que estas lipoproteínas oxidadas se acumulan en células esponjosas que luego a la postre se convierten en el trombo. Y el Genomex lo que hace es coadyuvar para disminuir primeramente la peroxidación de lípidos, o sea, vamos a disminuir la cantidad de peróxidos de hidrógeno porque los vamos a neutralizar adecuadamente con este suplemento. Y vamos a impedir, por lo tanto, que se vayan a oxidar esas lipoproteínas tan importantes. Enseguida, el Genomex coadyuva para disminuir el riesgo de la formación de trombos. Pues es lógico, si ya no va a haber oxidación de las lipoproteínas, ya no se van a producir con tanta facilidad estos trombos. Y contribuye a incrementar la cantidad de la paroxenasa 1, que es la proteína que nos protege contra la arteriosclerosis. Y eso es así como actúa pues en este padecimiento que es la hipertensión arterial, la influencia del Genomex. Esta resistencia periférica a la insulina se debe a una respuesta inadecuada por parte de los receptores, como ya lo comentamos. Y el Genomex lo que va a hacer es coadyuvar en la reparación de la estructura de las células pancreáticas afectadas por el estrés oxidativo, y también va a contribuir para que se produzca con esto
una mejor calidad de la insulina. Además de que va a corregir la problemática o va a coadyuvar para corregir la problemática de los receptores periféricos de la insulina, y vamos a poder manejar el síndrome metabólico pues de una manera distinta, con mayor eficacia, sin dejar de tomar los medicamentos alopáticos que se deben ingerir en el caso de las personas que tienen diabetes mellitus. Con el tiempo es muy probable que se pueda ver una mejoría que nos permita ir disminuyendo la dosificación de los medicamentos que mejoran los problemas de la diabetes mellitus. ¿De acuerdo? En este caso de la degeneración cerebral del Alzheimer, aquí entran en juego todos esos componentes externos que les comenté, como los carbohidratos, el gluten, y se confabulan con los radicales libres para provocar un daño estructural tremendo en la masa cerebral. Vean ustedes, esta es una resonancia de una paciente con Alzheimer, cómo está notablemente disminuido el tamaño del cerebro con relación a una paciente normal. Los carbohidratos provocan una reacción inflamatoria extraordinaria y hacen un fenómeno que se llama glucación de las proteínas, que termina con la propiedad de estas para efectuar sus funciones, es decir, se caramelizan las proteínas, el azúcar se adhiere a las proteínas, y el gluten también provoca un efecto extraordinariamente importante nocivo en el cerebro. De hecho, hay quien, los diabéticos generalmente en un 60% van a terminar, si no se moderan en la ingesta de carbohidratos, en este problema de Alzheimer. Y hay quienes consideran ya acuñar el término de diabetes mellitus tipo 3, que todavía no está totalmente aceptado, pero ya se está pensando en él. Y entonces aquí el estrés oxidativo celular lo que hace es contribuir a la desnaturalización y apelmazamiento de unas proteínas que se llaman beta-amiloides. Y estas, al sufrir ese problema, forman agregados insolubles que se van a depositar entre el tejido cerebral, ocasionando lo que se conoce con el nombre de placas seniles o placas amiloides, que no son vistas a simple vista, pero solamente en la necropsia y en los estudios histopatológicos son bien identificadas. Y eso ocasiona pues la muerte de las neuronas. Los pacientes, dependiendo del grado de problema que tengan en este proceso degenerativo, van a ir perdiendo las facultades cognitivas. Y eso se debe precisamente a un incremento en unas proenzimas o proinflamatorias como la interleucina B o la interleucina 6, que también el Genomex favorece la disminución de estas sustancias proinflamatorias y puede mejorar las condiciones cognitivas de los pacientes que sufren de este terrible mal. Además de que ayudan a reducir el estrés oxidativo y por lo tanto también intervienen a contribuir en la reducción de los niveles de las proteínas beta-amiloideas, que son las que ocasionan el problema cuando se oxidan. Y coadyuva para conservar, como les comentaba, las funciones cognitivas, colaborando a disminuir el exceso de las citocinas proinflamatorias. Es así como el Genomex coadyuva para aliviar esta problemática. En el caso de la artritis reumatoide, que también es considerada como una enfermedad autoinmune, lo que sucede es que el estrés oxidativo celular induce una despolarización del ácido hialurónico. Al despolarizarse el ácido hialurónico, se favorece la degradación del líquido sinovial, se hace lodoso. Y entonces hay una sinovitis persistente y una destrucción progresiva de las estructuras que conforman la articulación, porque acuérdense que comentamos que es una enfermedad autoinmune. Nuestro propio sistema inmunológico en estas personas provocan la formación de anticuerpos anti esas células y las dañan. Y provocan la deformación y la incapacidad funcional en las articulaciones de estos pacientes, sobre todo en las extremidades superiores de la mano. Y el Genomex lo que hace pues es coadyuvar para disminuir la despolarización del ácido hialurónico, contribuyendo a disminuir la degradación del líquido sinovial,
coadyuva para disminuir la producción de citocinas inflamatorias y brinda un efecto analgésico que le permite a estos pacientes mejorar en cuanto a la movilidad de sus articulaciones. De hecho, es una respuesta un poquito más rápida en estos pacientes que inmediatamente después de un par de semanas de estar tomando los activadores del NRF2 manifiestan la mejoría enorme porque se reduce el proceso inflamatorio y además son analgésicos y les permite una mayor movilidad en sus articulaciones. Es una respuesta muy buena y muy rápida en el caso de la artritis reumatoidea. Y bueno, en el caso de cáncer, recordemos que el Genomex es un extraordinario inmunomodulador y de manera preventiva actúa en dos esferas importantes. Una, coadyuva para mantener una buena metilación del ADN. Este es uno de los mecanismos epigenéticos más importantes en la expresión de los genes. Y bueno, también contribuye para eliminar el exceso de radicales libres que son los que ocasionan la mutación de los genes. De manera preventiva es como actúan. Pero miren, todos los pacientes que tienen el infortunio de padecer el cáncer, estas células producen una sustancia que se llama factor de crecimiento insulínico, IgG2, que le provee a estas células cancerígenas una facilidad extraordinaria para reproducirse, multiplicarse y crecer. Es lo que conocemos con el nombre de carcinogénesis. Y por otro lado, el Genomex contribuye para inducir la estimulación de las vías de apoptosis. En todos los pacientes con cáncer, la apoptosis está suprimida, está dormida, y entonces es necesario echar a caminar y estimular las vías de apoptosis. El Genomex tiene esa propiedad de coadyuvar para que esto se suscite, y principalmente en aquellas en las que interviene el gen que conocemos con el nombre de gen supresor tumoral, que es la proteína P53. Activándola entonces va a ser más factible que las células cancerígenas provoquen su propia muerte y no se reproduzcan tan rápidamente. El Genomex, en resumen, no es ningún medicamento específico para ningún padecimiento en particular. Es un suplemento nutricional que va a brindar las posibilidades de manejar la expresión de los genes para que produzcan una respuesta antiinflamatoria y antioxidante adecuadas que nos permita gozar de buenas condiciones de salud, y cuando las personas sufren de algún padecimiento, va a mejorar las condiciones de salud, también se van a sentir mucho mejor, aunque no es ningún medicamento específico. Es probable que algunos casos de diabetes mellitus con el tiempo no tengan después necesidad de seguir recurriendo a los medicamentos antidiabetógenos. Es probable que los pacientes con hipertensión arterial también, una vez que están acostumbrados a tomar el Genomex, necesiten cada vez menos los medicamentos antihipertensivos y se sientan mucho mejor. Y así como puede suceder en otras enfermedades como la artritis reumatoidea, vamos a ver diferentes resultados. Todo depende de las personas y del grado de afectación que tengan. Con esto termino la plática. Voy a invitar al doctor Silveira para que esté aquí conmigo y me haga el favor de colaborar para tratar de responder a todas las dudas que en un momento determinado puedan tener. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas y respuestas, me gustaría mucho informar a ustedes pues, que tienen aquí un extraordinario médico, el doctor Silveira, que forma parte de la mesa médica de Actis, el encargado aquí en Chihuahua, y tiene un curso que específicamente es para informarles a ustedes de qué se trata, qué es el NRF2, cómo funciona, y eso les va a servir muchísimo a todos ustedes, aunque sean solamente consumidores o que se vayan a dedicar a la distribución del suplemento. Entonces ya se pondrán de acuerdo aquí con él para que asistan a su curso, que es muy bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Disculpe, mi pregunta es el suplemento contra la esclerosis múltiple.
Yo padezco esclerosis múltiple y lo estoy consumiendo. Entonces quiero un poquito más de información de los resultados, por favor. Ok, bueno, de entrada el problema de esclerosis múltiple puede tener un componente genético importante. Ahí es el detonante principal para la enfermedad. Pero el mecanismo por el que se genera la enfermedad es por algo que comentaba aquí el doctor, que es la peroxidación de lípidos. El daño en placas que se da en el sistema nervioso central, ya sea en médula, en el cerebro o diversas partes del cerebro, va a tener que ver con esa degradación, por así llamarlo, de la mielina, que es el compuesto propio que recubre a los nervios, que protege al cerebro y que permite una conducción adecuada de las vías de señalización. Entonces, al detonarse o empezar a degradarse esta estructura, empieza a dar los síntomas de acuerdo al punto afectado. Entonces, al inhibir en cierta medida o mejorar el proceso de peroxidación lipídica, que es un daño a las grasas, a la mielina, estamos mejorando esa condición. Entonces, como coadyuvante es excelente. Ha habido varios casos dentro ya de los consumidores de Genomex con una franca mejoría en los síntomas, sin que haya llegado a desaparecer la enfermedad todavía, pero con una mejora en los síntomas y unos periodos de recaídas más largos. Y también se va a rehabilitar la capa de mielina en un momento determinado. Esa es una franca posibilidad. Que haya una mejor transmisión de los impulsos. Pues. Hay una falla en la coordinación entre los impulsos que manda el cerebro y la respuesta que tienen los músculos. Esa es la problemática. Aquí tenemos otra. ¿Quedó contestado? ¿Basta? Sí puede ayudarnos en el momento en que estás proponiendo una mejora en el entorno, primero evitando mayor daño y segundo para que se meta. Hay que comer colesterol del bueno, ¿no? Todo lo que sea omega 3, muy importante. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Trejo. Mi pregunta es en base a la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus. Su producto, de acuerdo a las experiencias que ustedes tienen, ¿en cuánto tiempo pudiera empezar a ver una persona con ese tipo de problemática resultados positivos? Bueno, va a ser variable. Primero, lo hemos platicado en varias ocasiones, el factor que una vez cuando diagnosticamos diabetes, podemos haber tenido años atrás, la Asociación de Diabetes nos calcula un promedio de 20 años atrás de daño. Es un estado primero que se llama hiperinsulinemia, que significa que es una gran cantidad de insulina que es dañina también para el organismo. Hasta ahorita no tenemos un estándar en cuanto a niveles de insulina normales en el cuerpo, ni para edad, ni para sexo, ni para etnia. Entonces no sabemos hasta qué punto es una hiperinsulinemia como tal y ya sea grave o no. Entonces todo eso va generando daño. Una vez que se detona el proceso de diabetes, ya tenemos ese monstruo detrás que tenemos que acechar en cierta medida. Y esto, los medicamentos alópatas convencionales que en cierta medida cada vez tenemos mejores condiciones para ellos, nos están ayudando a disminuir los niveles de azúcar y proteger ciertos órganos, pero en ningún momento estamos atacando estrés oxidativo o radicales libres. Como tal, esto es lo que se propone con el producto, es un coadyuvante en el acercamiento del tratamiento para diabetes. Considerando ese antecedente, ¿cuánto tiempo? Es difícil proponer algo. Sin embargo, los esquemas que se han manejado son 3 a 6 meses de tratamiento de Genomex para poder ir notando ese cambio. Porque mira, cuando tú tienes un problema de ese tipo y te estás aplicando la metformina y estás haciendo ejercicio y no estás comiendo sales, azúcares y estás llevando una vida buena, también te lo baja a 140, ¿cómo se llama? Niveles de glucosa, estamos hablando. Con el puro hecho de dejar de tomar los carbohidratos. Exactamente, entonces, ¿de qué manera? Y otra de las cosas de la otra pregunta, antes de continuar, que les quiero hacer. En tu esquema allí manejabas tú una serie de frutas, que todas las frutas son dañinas al organismo. Todas las frutas son
exceso de carbohidratos. Lo que se permite es una ración de fruta al día, media manzana. Eso es lo correcto, pues, ¿no? O sea, las personas creen que porque comen pura fruta ya no van a tener el problema de las calorías. Es totalmente equivocado. Tienen un alto índice glicémico todas las frutas, ¿no? Entonces, eso provoca una elevación del azúcar, lo que provoca una elevación de los niveles de insulina, lo que provoca la problemática. Todas las personas que tienen el infortunio de ser diabéticos deben de eliminar la ingesta de carbohidratos al máximo. Sí, tienes toda la razón, pero de hecho casi todo lo que comemos, todo, te produce exceso de carbohidratos, absolutamente todo. Tú deja de comer los carbohidratos en la manera en la que los comes, tanto fructosa como sacarosa, y vas a mejorar mucho. Obvio, hay muchos alimentos que tienen azúcar, pues trata de eliminarlos, trata de evitarlos, ¿no? Sí, a eso me refiero. Entonces, el producto, ¿de qué manera Mira, la azúcar te apoya? Pues. Mira, el problema de los altos índices de glucosa es que van y se adhieren a las proteínas y les provoca el problema de que no van a trabajar adecuadamente. Esa es la glucación de las proteínas, que es el inicio de la problemática. Y a nivel generalizado provocan un proceso inflamatorio más grande que el que pueden producir los radicales libres mismos. Es decir, el exceso de azúcar en la sangre, el exceso de glucosa, va a hacer que se potencialice hasta 50 veces la producción de radicales libres. ¿Cómo ves? Entonces, hay que dejar de comer azúcar, hay que hacer dietas calóricas, más dietas en grasas saludables como el omega 3, y practicar el ayuno es importante. El ayuno es bueno, ya verán, después es tema de otra plática también. Se hicieron las gráficas, las mediciones y demás, tienden a disminuir los niveles de glucosa en sangre, los niveles de insulina se mantienen estables. ¿Esto porque son mecanismos relativamente complejos y a lo mejor es muy extenso el tema para tocarlo todo, pero uno de los puntos más relevantes, que es lo que mencionaba ahorita el doctor, es que hay un proceso que se llama biogénesis mitocondrial. Esto significa que se empiezan a producir mayor cantidad y de mejor calidad mitocondrias. Las mitocondrias es ese organelo, esa estructura de la célula que se encarga de agarrar y metabolizar el azúcar. Entonces, en ese sentido, nos está ayudando la activación de NRF2. Tampoco nosotros estamos metiendo en NRF2, estamos interactuando con el proceso de liberación de la proteína y por ende mejorando las condiciones para que el metabolismo de azúcar. Al igual, con respecto a lo que comentaba ahorita, de que si uno hace dieta y ejercicio, sí, va a mejorar en una gran cantidad de ocasiones. Sin embargo, hay unos casos relativamente renuentes al tratamiento en donde todavía se beneficiarían más con esta situación. El tema es que el estrés oxidativo se abate con la ingesta de Genomex. Bueno, las estructuras afectadas por el estrés oxidativo van a repararse. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero mira, en el curso de 120 días, lo que sí te puedo asegurar, graficándolo, es que vas a reducir los niveles de estrés oxidativo hasta en un 80 o un 90%. Si tus células del organismo se reparan cada determinado tiempo, hay algunas células que se reparan a los 20 días, otras a los 40, otras a los 60. Hay células que se reparan hasta en 15 años, ¿no? Pero si tú estás viendo esa reproducción celular en un ambiente atacado por el estrés oxidativo, pues se van a heredar las problemáticas y va a seguir un círculo vicioso. Pero si tú limpias al menos durante 120 días el exceso de estrés oxidativo, esas reproducciones celulares se van a dar en un ambiente más sano y va a tomar tiempo. Si te tomó 30 años el que se hiciera patente en ti la diabetes, pues darle una oportunidad de al menos unos 6 o 12 meses para que empieces a notar las mejorías. Pero si tú vas al Google y pones NRF2 y diabetes mellitus, te van a aparecer 400,000 artículos referentes al tema. Eso te da la idea, pues, del soporte científico que se tiene. Pero sí está muy claro lo que dice el doctor, está perfectamente bien documentado, que va a evitar que sufras de la problemática derivada de las hiperglicemias, que son las neuropatías periféricas, y todos los demás efectos que tienes a nivel sistémico. Es bueno. O sea, no cura la diabetes, pero coadyuva para mejorar las condiciones.
Muy buenas tardes, Oscar Domínguez. Dos cuestiones. Primero, si el producto hace algún daño o más bien o irrita el estómago, gastritis. Y segundo, si en una presentación ustedes nos pueden acompañar, ya sea personalmente o a través de alguna videollamada. Bueno, nosotros estamos para soportarles con mucho gusto si nos hacen alguna consulta en particular, pero bueno, ya tendrán oportunidad aquí con las personas que los están patrocinando para que tengan esos entrenamientos que son importantes y sí cuenten con ese apoyo. Con respecto a lo de la molestia del estómago, es posible, es una posibilidad, así como con cualquier otro medicamento o producto, en personas susceptibles puede existir, se ha visto en escasos situaciones. Hemos considerado diversos escenarios de acuerdo a cómo reacciona el paciente. Tuve el caso de una paciente que sí estaba generando un poco de irritación, se lo estaba tomando en ayunas, lo empezamos a tomar con los alimentos y se quitó la situación. No hubo necesidad ni de agregar ningún otro antiácido ni demás. Pero son microdosis que realmente no se ven efectos. De hecho, estas tres componentes casi no tienen efectos colaterales indeseables. Solamente te traes 3 camotes de jengibre, pues sí te vas a lastimar, ¿no? Pero las microdosis que se manejan en la cápsula, no tengo yo reportados pues, efectos colaterales iniciales. Pero sí, si eres hipersensible a alguno de los componentes, puedes presentar alguna manifestación. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es esta: ¿qué posibilidades hay del Genomex en estas 3 enfermedades que les voy a mencionar? Hepatitis, SIDA y tuberculosis. Bueno, de entrada, lo que hemos visto potencialmente con el VIH, hasta ahorita yo no he encontrado estudios directamente de la NRF2 con VIH o infecciones virales como tal, pero racionalizando un poquito la situación, cuando nosotros activamos NRF2 mejoramos las condiciones de los leucocitos en general. Esto puede permitir una mayor sobrevida de los leucocitos. Para los que a lo mejor no están tan relacionados con el proceso de VIH, el virus de inmunodeficiencia entra a la célula, empieza a replicarse hasta el momento en que se revienta. Y son ciertos tipos de glóbulos blancos en donde se desarrollan. En el momento en que llega al punto de no retorno de la célula que está infectada, se revienta y y se empiezan a liberar estos virus y se van a infectar otras células. En ese sentido, hay muchos estudios que nos hablan de la citoprotección en glóbulos blancos y glóbulos rojos y demás células. ¿Qué significa esto? Que protege a las células de daño oxidativo. Entonces, un paciente bien controlado de VIH puede modular en cierta medida las condiciones para que no tenga tanta daño o estrés celular. Aparte de que por sí solo, al ser infectada una célula de este tipo, va a liberar mucho estrés oxidativo de entrada, y eso pues podemos en cierta medida contrarrestarlo. Algunos estudios nos han hablado de cierto potencial bactericida de la activación de NRF2. Esto porque tiene que ver con la activación de estas enzimas antioxidantes y demás, y mejor utilización del sistema inmunológico. Entonces, en TB pulmonar o TB de otras condiciones, considerando que no es un antibiótico ni es un antiviral, este acercamiento, o sea, es nomás un coadyuvante, siguiendo un esquema de tratamiento adecuado y todo, normalmente debería mejorar las condiciones celulares. No recuerden, los 3 problemas, el problema es el sistema inmunológico. Y el Genomex es un extraordinario inmunomodulador, o sea que va a ayudar, va a coadyuvar a mejorar las condiciones. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más levanta la mano para...? No se chive. Ya te tocaba caminar, pero... Buenas tardes, mi nombre es Araceli. Mi pregunta es, para una persona diabética, cuando se toma la cápsula, tiene error desde la garganta hasta el estómago. ¿A qué se debe? Eso pudiese ser que sea hipersensible el jengibre. Usualmente es el agente que más efectos secundarios a nivel gastrointestinal pudiera tener, porque es como picoso, como picante. Pero normalmente, si lo hacemos así con los alimentos, con una buena ingesta de alimentos, normalmente se quita ese problema. No es tan frecuente como se piensa, pero sí puede ser por como nada más una cierta intolerancia.
Tómelo con los alimentos o una hora después de los alimentos. Muchos líquidos. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Salvador García Gardea y quiero iniciar pues diciéndoles que la exposición del médico fue muy clara, muy brillante, y solamente traigo algunas dudas porque vengo acompañando a una persona que le han diagnosticado desde hace tiempo el Parkinson, pero no el Parkinson, a él le dicen que es parkinsonino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiere saber él? Es una de las preguntas. Ok, el parkinsonismo usualmente es el temblor semejante al Parkinson. Eventualmente también puede ser ocasionado por daño a las mismas estructuras como en el Parkinson, pero no tiene tanto componente genético en muchos de los casos. Es más bien un fenómeno físico. Mire, el estrés oxidativo ataca a una parte del cerebro que se llama pars nigrans, que es donde se produce una sustancia que se llama dopamina, que tiene efectos inhibitorios como neurotransmisor. Y entonces, al haber una ausencia o una falta de la dopamina, el otro neurotransmisor, que es el excitatorio, que es la acetilcolina, inunda la hendidura sináptica y se provocan esas contracciones involuntarias y frecuentes que caracterizan a la enfermedad de Parkinson. Una vez que se corrija el estrés oxidativo, es posible que el Genomex coadyuve a mejorar la producción de dopamina y se limiten esos movimientos involuntarios. Pero es cuestión de neurotransmisores. La acetilcolina, que es la que excita, predomina, y la dopamina, que es la que inhibe, está escasa. Esa es la razón del problema de la enfermedad de Parkinson. Y nomás así para agregar un poquito a los comentarios del doctor, es de que lo hemos venido comentando en otras ocasiones, la estructura de la que nos habla el doctor de la pars nigra viene de ese nombre que significa negro, ¿no? Es así de ese color porque tiene una sustancia, aparte de todo esto de lo que nos comenta, que se llama neuromelanina, y la neuromelanina es de un color oscuro, negro. Cuando se junta ahí, sirve como antioxidante. El problema es que se empieza a llenar de estrés oxidativo y sirve ahora como un reservorio, como una canasta de puro estrés oxidativo. Al estar ahí estancado, pierde su función y permite detonar esta serie de eventos que comenta el doctor Aguilar. Perfecto. Disculpe, tengo varias preguntas. Se habló ahorita del uso de las azúcares. ¿Se pueden suplir por la miel de abeja? Bueno, la miel es una fructosa que tiene también alto índice glucémico, o sea, hay que consumirlo pero en pequeñas cantidades. No es como para comerte 2 o 3 cucharadas en cada vaso de agua fresca. Hay que tener también mucha reserva con el consumo de la miel. Pero es mejor que el azúcar. Sí, pero ninguno de los dos son buenos, pues. Pero considerando que adquiriera una miel que sea miel virgen, ¿cierto? De abeja reina. Sí, señor. Y la otra es que tengo 2 amigos. Uno que recientemente le acaban de detectar cáncer, pero un cáncer muy avanzado, en el hígado, en el riñón, en la próstata, y no sé si ya ramificó a los pulmones. Puede usar el tratamiento junto con lo que ya le están suministrando. Claro, totalmente. No se contrapone. Hay estudios que nos hablan de que la activación de NRF2 disminuye la posibilidad de un fenómeno que se llama metástasis, que es la liberación de las células cancerígenas a otros puntos donde no es el sitio primario. Y definitivamente, lo he comentado varias veces, pero es que es un comentario bien importante con respecto al tema del cáncer. En algún momento tuvimos una charla y estaba Fernando ahí presente en la Ciudad de México con una doctora. La doctora es especialista en cáncer de mama, en radiología. Y me dice, es que yo no entiendo, dice, pero cada que me vienen con este tipo de acercamiento, la expectativa de vida
y aumenta sustancialmente. O sea, el paciente vive mejor por más tiempo, independiente de que esté con quimio, radio, etc. Entonces aquí ya ha habido casos que hemos visto que se han parado aquí al estrado, que nos han hablado del cáncer avanzado, no respondiendo a quimioterapias y con un buen resultado posterior al uso de activadores de NRF2, como Genomics. Igualmente pueden ustedes accesar al Google y ponerle ahí NRF2 y cáncer y verán que les aparecen 50.000 artículos. Hay artículos científicos que avalan que el activador del NRF2, como quiera que se llame, pero en este caso Genomics, hace que las células que no están enfermas del problema de neoplasia reciban mejor las células enfermas de la quimioterapia y estas no se afecten, o la radioterapia. Pero también lo que les comenté, suprimen o ayudan o adyuvan para suprimir la secreción de ese factor de crecimiento insulínico, que es lo que le da la propiedad a la célula cancerosa de reproducirse rápidamente, que es la carcinogénesis, y luego después se extiende, que es la metástasis que comenta el doctor. En resumidas cuentas, usted va a encontrar artículos que dicen que sí sirve, que sí funciona, y también va a encontrar artículos que dicen que no, que incluso puede incrementar la carcinogénesis. Pero acuérdense que hay médicos que trabajan para las compañías farmacéuticas que venden medicamentos que se utilizan en el cáncer que valen hasta 50 o 100 mil pesos y que tienen que comprarlos cada semana o cada mes. Esos son los que trabajan y publican ese tipo de artículos. O sea, hay controversias, pero bueno, si usted ingiere o a una persona que tiene cáncer el Genomics, seguro que le va a ayudar a mejorar sus condiciones generales y va a permitirle tener una mejor sobrevida. No va a curar el cáncer. Muy bien, señor. Algo que es importante, quisiera comentarlo, los testimonios que estamos teniendo en los equipos de cáncer, mucha gente recuperándose, y en mi caso hemos visto casos de cáncer muy avanzado con una recuperación a punto de ser una recuperación total desde que empezaron con el Genomics. Entonces, hemos visto casos sorprendentes con resultados impresionantes. Entonces, yo le recomendaría que se lo diera. Claro, a todo el mundo se le recomienda que lo den. Las personas van a responder de manera diferente y todo depende también del tipo, del estirpe del cáncer. Señor, ya por último, en el colon irritable y la hipertensión, ¿esto funciona? Coadyuva, dice usted, en muchas partes. ¿Sí? Para que se corrija. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Para los niños que tienen TDA, que los diagnostican así, luego porque tengo un niño de 15 años, desde los 6 años lo traje con varios neurólogos y todo lo que le daban era el Ritalin. Tuve unos efectos secundarios espantosos. Opté por quitarle completamente el Ritalin. Y luego me decía el neurólogo, no va a funcionar tu niño, va a funcionar con el déficit de atención y no sé qué. Le digo, sí, pero le están dando unos tics nerviosos espantosos a consecuencia de eso. Todos los efectos colaterales indeseables son terribles, tanto en el autismo como en los pacientes que son diagnosticados con TDA. Y todas esas personas que se dedican a la medicina para tratar ese tipo de problemas están volteando a ver a los activadores del NRF2 para manejarlos. Hay buenos resultados para el TDA. Esa es mi pregunta. El niño tiene 15 años, ¿ya sí. va a empezar a fumar? Claro, sin problema. Y todos los niños que tienen problemas de autismo también van a tener una mejoría extraordinaria al ingerir. Y no van a tener los efectos colaterales indeseables como el Risperdal, que ocasiona obesidad en los niños. Y también los trastornos hepáticos a causa de todos los medicamentos hepatotóxicos. Y aparte carísimo todo eso. Ok, muchas gracias. Doctor, quiero saber si el producto nuevo me favorece para atacar el insomnio. De hecho, lo comentaba ahorita el doctor en la plática, ¿no? Uno de los efectos de entrada benéficos de uno de los componentes de la fórmula Genomics tiene un efecto ansiolítico. Pero el estrés oxidativo en ciertas áreas cerebrales va a producir lo que se le llama excitotoxicidad.
y eso eventualmente genera daño de neuronas. Ese daño genera liberación de sustancias que estimulan la actividad cerebral, y eso genera insomnio o genera estados alternantes del estado de ánimo, vale la redundancia, tanto como depresión como irritabilidad, y así se va. Y eso tiene que ver mucho con el daño al estrés por el estrés oxidativo a nivel del cerebro en áreas muy específicas. E inclusive esto va relacionado con los procesos de defectos en la memoria y demás, por también otra área diversa del cerebro que se afecta por el estrés oxidativo. Entonces, en ese sentido, no es que estemos introduciendo un suplemento que activa la memoria, sino que estamos quitando estrés oxidativo. Al quitar el estrés oxidativo en las diversas áreas del cerebro, específicamente hablando, vamos a mejorar las condiciones. Hemos visto situaciones antagónicas que luego a veces no lo analizan muy bien. Por ejemplo, me ha tocado pacientes, como en su caso, donde nos dicen, no, es que yo tengo insomnio, ¿me lo puedo tomar? Sí, claro, pero es que no activa. Y le digo, empieza a tomar y su sueño fisiológico, normal. Y al contrario, pacientes que tienen mucha hiperactividad que en el día y que dicen, ay, no me va a dar para abajo, y no, empieza a modular el estado de ánimo. Entonces, esto es porque lo que estamos entendiendo, porque todavía falta mucho camino que descubrir y que entender, es que el estrés oxidativo está afectando de una manera u otra diversas áreas, no solamente cerebrales, pero orgánicas en general. Si usted deja de comer azúcar y deja de comer gluten, va a ver qué mejorías va a tener. Y si toma y no mensa de más, va a estar perfectamente bien. Yo padezco de artritis reumatoide. Por un amigo empecé a consumir el medicamento Genumex. Lo que pasa es que a él le resultó benéfico en 10 días aproximadamente. Yo ya tengo 1 mes y medio tomándolo y no he visto ningún resultado, sino todo lo contrario. Mi pregunta es, ¿se puede hablar de alguna crisis curativa? ¿O bien a qué se debe el hecho de que en unas personas sea más rápido el resultado que en otras? Ok, tenemos que entender que no se puede medir con la misma regla todo el mundo. Entonces, con respecto a lo que, regresando un poquito a lo que les comentaba al inicio de las preguntas, es de que tenemos que ver el entorno del paciente. Hay pacientes que han sido sujetos a mucho estrés oxidativo o en su defecto tienen mucha predisposición al estrés oxidativo. Eso por un lado. Entonces, ¿qué tanta predisposición existe en cada uno? Eso es difícil medirlo o establecerlo hasta cierto punto, ¿verdad? Pero también considerar que cuando una de las funciones de la activación de NRF2, y para así terminar pronto con ese contexto, hay que decir que interactúa con alrededor de 3.000 genes, ¿no? Entonces, las posibilidades de interacción son muy variables para empezar. Y regresando, entonces, una de estas partes con las que interactúan dentro de todos estos genes es unas enzimas. Estas enzimas se llaman enzimas de fase 2. Esas enzimas se dedican a sacarlas de las células del interior sustancias nocivas, entre ellas metales pesados. Pero dentro de todo esto lo podemos llamar unos productos que se llaman xenobióticos, que son sustancias tóxicas que promueven el estrés oxidativo, que son los radicales libres en cierta medida. Entonces, cuando nosotros sacamos de la célula estas estructuras, empieza a haber sintomatología. Ahora, considerando lo que también comentábamos ahorita, puede ser que 10 días es insuficiente para poder contrarrestar años de evolución de un daño oxidativo. Tenemos que, en estudios que nos han comentado, considerar 3 meses. Y la verdad es que yo siento, se los he comentado otra vez, que eso es insignificante con relación al grado de daño que tenemos. Y considerando que nuestros estilos de vida usualmente son deleterios para la salud, entonces no acabamos contra el estrés oxidativo. Se los pongo así: si metemos una cápsula y mi estilo de vida están por los suelos, mis hábitos, pues esa cápsula va a perseguir la hamburguesa que me acabo de comer nada más y ya, se acabó. Pero todo lo que está atrás, pues no lo estoy corrigiendo. Entonces, en ese sentido, es difícil establecer o predecir en qué punto. ¿Existe la posibilidad de que a alguien no le beneficie? Entre comillas, sí, pero de todas maneras estamos erradicando estrés oxidativo. Que no podamos quitar todos los males es una cuestión muy diferente. Tenemos la ventaja de que tenemos a
aplicarlo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.